Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este nuevo día, hermanos. Hoy, martes 11 de noviembre del año 2025. Estamos muy contentos y agradecidos de poder estar una vez más con nuestras clases, hermanos, en este programa del ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Gracias le damos a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y de poder impartir, hermanos, el estudio basado en Gálatas 1, versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo hace mención de iniciado por mí. Eso es lo que vamos a estar mirando, hermanos, hasta después, a estar estudiando más que nada en esta mañana. Y pues, gracias a Dios por esta mañana fresca, hermanos. Ya estoy aquí con mi suéter, ya hace un poquito de fresco. Y pues ya de por sí esta zona de por acá es una zona algo calurosa, pero ahora está haciendo un poco de fresco, de frío. Hermano Josué, Dios lo bendiga, hermano. Dios te bendiga, manito. Igualmente, bendiciones para ti y la familia, hermano. Pues vamos a cantar, hermanos, una alabanza. El Caminando sin parar, hermanos. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Amén. Pues vamos a pasar a nuestra clase, hermanos. En esta mañana, recordemos, hermanos, que el propósito de estas clases, hermanos, que estamos poniendo a través del Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, pues es para crear conciencia, hermanos, de la necesidad de predicar el Evangelio. Y el tema que vamos a considerar hoy, hermanos, pues es el Evangelio anunciado por mí. Y cuando usamos la palabra por mí, es una frase muy personal, hermanos, de cada cristiano, cada cristiana, quien tiene la encomienda, hermanos, de predicar el Evangelio. Así que por eso vamos a considerar, hermanos, este tema de una manera personal de cada uno de sus hijos, sus hijas, que necesitamos, hermanos, crear conciencia para la necesidad de predicar el Evangelio. Hermana Meli, Dios le bendiga, hermana. Dice nuestra hermana Meli, bendecido día, hermano Orlando. Saludos para todos desde Zaragoza, Nuevo León. Amén, hermana Meli. Dios la bendiga, hermana. Gracias por compartir, hermanita Meli. Aquí tenemos también a nuestra hermana María de Jesús Vargas González. Dice, buenos días, hermano. Dios le bendiga a usted y a su apreciada familia. Así, amén, hermana María de Jesús. Dios la bendiga, hermana. Hermana Graciela Ramírez también dice, buenos días, hermano. Saludos y bendiciones para todos. Amén, hermanita Graciela. Nuestra hermana Esther Torres dice, buenos días, hermano Orlando. Dios te bendiga grandemente junto a su amada familia. Amén, hermanita.
Esther, Dios la bendiga, hermana. Bienvenidas. Qué bueno que ya se han conectado, hermano, para que juntos disfrutemos de esta clase, hermanos, que tenemos para hoy. Dice nuestro texto, hermanos, de Gálatas 1, versículo 11 y 12, que es donde vamos a tomar nuestro tema, hermanos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y de ahí vamos a tomar el tema, hermanos, el evangelio anunciado por mí. Así que lo dijo el apóstol Pablo de una manera personal y yo pues lo digo de una manera personal y usted, hermano, usted, hermana, también debe decirlo de una manera personal. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre eterno, en este hermoso amanecer, en la que una vez más, oh Dios, tenemos la oportunidad, oh Dios, a través de la vida que nos das y este despertar de esta mañana, de poder estar una vez más transmitiendo, Señor, a través de este medio para tu pueblo, para tus hijos e hijas, oh Dios, que tienen en su corazón el anhelo, el interés de conocer más y más tu voluntad, Señor. Gracias porque eres tú quien has llenado cada uno de nuestros corazones con fe y esperanza a través del mensaje del Evangelio, Dios, que alcanzamos a oír, a entender, a creer y a obedecer, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos permitas, Señor Santo, disfrutar esta mañana con esta clase, para que de la mejor manera, Padre, podamos aprender más y más a servirte cada día mejor, Señor. Sabemos que cada día estamos creciendo en la fe y el conocimiento de tu voluntad, y por eso, Padre, te rogamos que nos bendigas y nos ayudes, Señor, para ser claros en el mensaje, Padre, y poder así sembrar en cada corazón, oh Dios eterno, ese anhelo, ese deseo, Padre, ardiente de servirte a través del mensaje de salvación, Señor. Por eso, Padre, permite que lo que vamos a estudiar sea fructífero para nuestra fe, sea fructífero para nuestra esperanza. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos. Voy a leer el texto completo, hermanos, de Gálatas 1, versículo 11 y versículo 12. Dice nuestro texto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hemos venido, hermanos, considerando el tema del evangelio. El evangelio, hermanos, se ha generalizado, hermanos. La palabra evangelio se ha generalizado, hermanos, porque pensamos que el evangelio, hermanos, pues hablar del evangelio es hablar, hermanos, de cualquier texto de la Biblia. ¿Sí? O hablar del evangelio, hermanos, pues es hablar de únicamente, bueno, dicen de hablar de la palabra de Dios. Algunos nomás lo encierran. Hablar del evangelio es hablar de una buena noticia. Una buena noticia. Pero como hemos venido considerando, hermanos, o bueno, vamos a considerar también algunas clases más acerca del evangelio, hermanos, que el evangelio no es simplemente la palabra de Dios, es una palabra específica. El evangelio, hermanos, simplemente es buenas nuevas, es una buena noticia específica, específica. Así que Pablo, el apóstol Pablo habla del evangelio anunciado por mí, o sea, el que anunciaba el evangelio, por medio de él se anunciaba el evangelio. Pero ¿qué evangelio, hermanos? Bueno, él hace dos aclaraciones, hermanos, en estos versículos. Hace dos aclaraciones muy importantes. Hermana Meli, gracias, hermana, por compartir los textos de la Biblia, hermana. Muchas gracias. Maita Fanny
Juárez Torres dice, Dios contigo, bonito días. Amén, amén, Fanny. Dios la bendiga, manita. Dios me la bendiga. Gracias, maestra Esther, por compartir. Pues ahí invitamos a todos y todas para que sigan compartiendo, hermanos, esos programas. Nuestra hermana Gloria Martínez dice, hola, buen día, hermano, y audiencia. Dios les bendiga grandemente. Amén, hermanita Gloria. Dios me la bendiga, hermana. Dios me la bendiga. A usted y a toda su hermosa familia. Bien, el apóstol Pablo, hermanos, hace mención de dos cosas importantes, hermanos, en cuanto al evangelio que anunciaba él. Dice, no es según hombre. Esta parte, hermanos, de que no es según hombre, pues significa, hermanos, que no es según, hermanos, las ideas del hombre. No es una idea personal, hermanos. Es decir, no es sabiduría personal, ¿sí? No es sabiduría humana, hermanos. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo hace mención de que allá en 1 Corintios 1:17, de que Cristo no lo mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio, y luego dice, no con palabras no con sabidurías de palabras, es decir, con sabidurías humanas, hermanos, no. Porque el evangelio, hermanos, que debemos de predicar, pues no es un evangelio que viene de la sabiduría humana, no viene de la sabiduría humana, hermanos. Al contrario, como le escribe mismo Pablo a los Corintios, hermanos, de que no, el hombre pues no consideró la sabiduría de Dios, pues a Dios le plació, hermanos, salvar al mundo por la locura de la predicación. Porque es una locura, hermanos. Es una locura. Para el mundo es una locura que un justo muera por el injusto. Lo natural, hermanos, en la sabiduría humana es que el que muera debe de morir el que la hizo. El que la hizo, que la pague. Pero ¿cómo va a morir un inocente? Eso es locura. Y sin embargo, eso fue lo que pasó, hermanos. Jesús, como inocente, murió. Y nosotros, que somos los culpables, los pecadores, no morimos. Bueno, esa sabiduría, hermanos, viene de Dios. No viene según el hombre. Y luego la otra parte, en el versículo 12, dice, pues yo ni lo aprendí, ni lo recibí dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. O sea, el evangelio que era anunciado por el apóstol Pablo, no lo había recibido, hermanos, del hombre, lo recibió de Jesús. Es como el evangelio, hermanos, que nosotros hemos recibido, pues lo que recibimos no lo recibimos del hombre, hermanos. Alguien nos predicó, pero no era de él. El evangelio que nos dio no era de él. Es como cuando nosotros predicamos. Nosotros predicamos el evangelio, pero el evangelio no es de nosotros. La buena noticia no es de nosotros ni sobre nosotros. El evangelio es sobre Jesús, hermanos. Por eso dice ahí, hermanos, dice el apóstol Pablo ahí, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio anunciado por mí es por revelación de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Dice, Jesús, nuestro Señor, hermanos, actuó en el apóstol Pablo por revelación. Vamos a buscar Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 6 al 9. Su hermano Sergio Madrid dice, hermano, buenos días, gracias a Dios por la oportunidad que nos da para poder seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanito Sergio. Dios lo bendiga, hermano. Dios te bendiga, mi amado hermano y colaborador en el Evangelio. Qué bueno, hermano, que ya estás aquí conectado también, hermanito. Bienvenido. Fíjense, hermanos. Dice Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 9. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas.
A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjense. Hermanos, ¿cómo supo el apóstol Pablo acerca de los gentiles? ¿Cómo supo el apóstol Pablo que él tenía que llevarles el evangelio a los gentiles? Bueno, el apóstol Pablo recibió la revelación del ministerio, hermanos, del misterio del evangelio para con los gentiles, según Efesios. Vamos a Efesios capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 10, hermanos. Fíjense, aquí vemos cómo Pablo manifiesta, hermanos, que le fue revelado ese misterio. Era un misterio, era algo desconocido, pero esto le fue revelado a él, hermanos. Fíjense que dice el texto: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Se comprende que esta iglesia de Éfeso era una iglesia gentil, hermanos. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjense. Luego dice: leyendo, lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿En qué consistía la revelación? Dice el versículo 36, que los gentiles, ahí está la revelación, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, ahí está, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, fíjense, consideramos esto, hermanos. ¿Cómo supo el apóstol Pablo que acerca de los gentiles? Bueno, el apóstol Pablo recibió la revelación del misterio del evangelio, hermanos, para con los gentiles. Por eso dice, hermanos, que por revelación, hermanos, le fue declarado el misterio, hermanos, ¿sí?, que antes era escondido. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, se los dijo a los judíos en el pueblo de Antioquía de Pisidia, hermanos, allá en Hechos 13. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 46 y 47. Fíjense, dice ahí nuestra historia, hermanos, en Hechos capítulo 13, versículo 46 y 47. Dice la historia, hermanos: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes, es decir, a los judíos, ¿eh?, a ustedes, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta fue la revelación que tuvo Pablo, hermanos. El Señor le mandó diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, con el propósito de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo, el evangelio anunciado por mí, es el evangelio, hermanos, para salvación. Es el evangelio, hermanos, que trae luz a los gentiles. Es el evangelio que trae salvación, hermanos, hasta lo último de la tierra. Ahora, Jesús, hermanos, Jesús, nuestro Señor, le reveló al apóstol Pablo que el evangelio, hermanos, tiene prioridad. El evangelio anunciado por el apóstol Pablo, hermanos, tenía prioridad. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que le reveló el Señor. Dice 1 Corintios 1:17. Dice 1 Corintios 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, menciona que la prioridad no está en bautizar, sino en predicar el evangelio. Recordemos, hermanos, que el bautismo es consecuencia de haber oído el evangelio, porque el bautismo es la obediencia al evangelio. Ahora, el apóstol Pablo dice, hermanos, el mandamiento de Jesús para mí no es que yo vaya a bautizar personas. El mandamiento para mí es que yo les predique el evangelio. Ya si la gente cree el evangelio y quiere obedecerlo, entonces ya viene el bautismo. Pero primero es la predicación del evangelio. ¿Y quién le dijo eso a Pablo? ¿Quién le reveló eso al apóstol Pablo? Pues Jesús. Jesús, hermanos. Así que lo que el evangelio anunciado por mí, como dice el apóstol Pablo, hermanos, no es según hombre, hermanos. Porque no lo recibió del hombre y no lo aprendió del hombre, hermanos, sino de Jesús. Así que el evangelio anunciado por ti no debe de ser según el hombre, porque no lo recibiste del hombre ni lo aprendiste del hombre. El evangelio que recibiste es el evangelio que viene de Jesús, viene de la palabra de Dios. Así que, miren, hermanos, lo primero, según la revelación que recibió el apóstol Pablo, es la predicación del evangelio, hermanos. El apóstol Pablo recibió primero el evangelio para su salvación. Es lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. El apóstol Pablo, hermanos, fue lo primero que les predicó a los hermanos en Corinto, según el versículo 1 del capítulo 15. 1 Corintios 15, 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Lo primero, hermanos, que predicó el apóstol Pablo en Corinto fue el evangelio. La pregunta es ¿por qué? Bueno, el versículo 3 dice, hermanos, porque fue lo primero que él recibió. Lo primero que él recibió. Según, hermanos, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2, encontramos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo fue lo primero que se propuso en anunciar en la ciudad de Corinto, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense, hermanos. Aquí, hermanos, vemos que cuando llegó Pablo a Corinto, hermanos, él claramente dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio que él predicaba no era según el hombre, no lo había aprendido del hombre, ni lo había recibido del hombre, hermanos, sino de Jesús. Así que por eso dice que no se propuso a saber otra cosa más que al mensaje, hermanos, verdadero de la salvación, a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, pero
Preguntémonos, hermanos, el eso hablando del apóstol Pablo. Ahora, el evangelio que anunciamos nosotros, hermanos. ¿Cómo es el evangelio que anunciamos nosotros, cada uno de nosotros hoy día? En primer lugar, hermanos, así como el apóstol Pablo, hermanos, no lo recibió del hombre, el evangelio que predicaba no era según el hombre. El evangelio que nosotros predicamos, hermanos, no debe de ser según el mandamiento del hombre, hermanos. Miren lo que dice Mateo 15, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 15, versículo 8 y versículo 9. Dice nuestro texto, bueno, Jesús dice aquí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, si el evangelio que anunciamos nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, no es el que viene revelado por Jesucristo en sus santas palabras, en sus santas escrituras, hermanos, entonces el trabajo que vendríamos haciendo, hermanos, de andar llevando el evangelio a otros lados, sería en vano, hermanos. Pues dice ahí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Es que si Jesús me dijera, pues en vano andan predicando, en vano andan gastando, viajando de un lado a otro, en vano se andan sacrificando ahí, desvelándose o cansándose, si, si el evangelio que están predicando es según el hombre. Así que, aplicándolo personalmente, hermanos, el evangelio anunciado por mí no debe de ser, hermanos, no debe estar basado en los mandamientos del hombre. Tiene que estar basado, hermanos, en la revelación de Jesús que tenemos en las Santas Escrituras. Sí, hermanos. Otra cosa también, hermanos, el evangelio, hermanos, anunciado por mí, el evangelio anunciado por cada uno de nosotros, no debe de ser según el gusto del hombre. Sí, porque a veces, hermanos, nos gusta predicar lo que nos gusta o como nos gusta. Fíjense que hace algunos años, ya no recuerdo, para allá por el 99, 2000, 2001, algo así, ya no recuerdo muy bien. Pero uno de esos 3 años por ahí, me invitaron a apoyar, hermanos, a, a una congregación en una campaña haciendo evangelismo. Me dijeron, te pueden, porque había una campaña médica, hermanos. Entonces el predicador de ahí, de ese lugar y otros hermanos se fueron a la campaña médica y me pidieron a mí me invitaron a mí a ese lugar para que yo me hiciera cargo del evangelismo. Y, y pues yo estuve muy de acuerdo, hermanos. La cosa es de que, pues, para mí el evangelismo, hermanos, es caminar. Caminar y visitar, hermanos, y tocar puertas, ese para mí el evangelismo. Y pues, en esa ocasión, hermanos, invitaron a un hermano, predicador, hermanos, de Estados Unidos. Ya no me acuerdo el nombre del hermano, ni me acuerdo del lugar donde era el hermano. Y él anduvo conmigo, acompañándome. Pero el que coordinaba las campañas médicas, ¿no? Y que lo había traído, después que se acabó la campaña médica, la campaña evangelística, este hermano coordinador me visitó y me dijo, hermano, pues tengo una queja contra ti. Y le pregunté, ¿por qué? ¿O de qué? ¿Qué hice, no? No, pues por ahí me dijeron que anduviste cansando mucho al hermano que vino a predicar. Y yo me sorprendí cuando me dijo eso, porque supuestamente es un evangelista que había venido a predicar el evangelio. Y le dije, ¿cómo está eso? A ver, platícame. Pues sí, pues dice que lo trajiste de allá para acá y de allá para acá.
Y yo le dije, hermano, bueno, se supone que el hermano es evangelista. Y pues hicimos lo que teníamos que hacer, hermano. No hicimos más de lo que no debíamos hacer. No, pero es que no debiste haberlo cansado, porque ya me comenzó a decir ahí. Y de hecho, esa vez me incomodó, hermano. Entonces yo le dije al hermano, le dije, bueno, es que pues no invites personas que no quieran hacer el trabajo, ¿no? Si no quieren hacer el trabajo, pues no lo invites, invita a personas que realmente quieran hacer el trabajo de Dios. Porque, hermanos, recuerda, hermanos, que, como dice el texto de Romanos 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y Efesios 6, calzado, ¿verdad? Vuestros pies con el apresto del Evangelio. O sea, cuando habla de los pies, hermanos, ¿qué es lo que nos viene a la mente la palabra pies? Pues caminar. Así que no te puedes tú quejar de que caminas mucho llevando el Evangelio. Pues ¿cómo? O eres de esos que nada más nos gusta predicar paradito ahí tras de un púlpito. Eso no es, hermanos. Eso no es Evangelio, hermanos. Por eso, miren, hermanos, no debe de ser según el gusto del hombre, hermanos. El Evangelio anunciado por cada uno de nosotros no debe de ser según el gusto del hombre, sino según el gusto de Dios. Porque por andar, hermanos, eh, haciendo cosas que nos gusta, o andar haciendo cosas que les gusta a los demás, comenzamos a predicar un evangelio diferente. Miren lo que dice Gálatas 1, versículos 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al versículo 10. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de Dios, el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Imagínense, hermanos, que me pongo yo a agradar al hermano que vino de allá de Estados Unidos a que no, que caminar, no, pues ven, siéntate aquí, vamos a pasarlo aquí sentadito. ¿Para qué caminar tanto llevando la palabra de Dios? Vamos a sentarnos aquí. Vamos a pulir bien este púlpito para que prediques aquí tras el púlpito, bien pulidito ahí, bien barnizado. No, hermanos. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tratamos de agradar a los hombres, hermanos, lo que vamos a terminar es predicando un evangelio diferente. Si tratamos de agradar a los hombres, vamos a terminar, hermanos, perturbando el evangelio, hermanos, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Lamentablemente, hermanos, el evangelio se ha pervertido en algunos de nosotros. El evangelio se ha perturbado, hermanos, a causa, hermanos, del gusto de los hombres. Y no debemos, hermanos, de agradar a los hombres. El evangelio anunciado por cada uno de nosotros no debe ser según el mandamiento del hombre, no debe de ser según el gusto del hombre, tiene que ser el gusto de Dios. A que tenemos que agradar, hermanos, es a Dios, no al hombre. Otra cosa también, hermanos, que es importante, creo, considerar, hermanos, es que el evangelio anunciado por cada uno de nosotros no debe de ser según nuestros ideales, hermanos. Por naturaleza, el hombre es dado a innovar, hermanos, a inventar cosas para que se vea más bonito, para que vea más atractivo. Pero, ¿qué significa innovar? Innovar significa introducir cambios. Innovar significa introducir mejoras o introducir ideas en un proceso más, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la eficacia, la competitividad. La innovación puede implicar, hermanos, el hecho de crear algo nuevo, algo nuevo.
La innovación puede implicar mejorar o querer perfeccionar algo que ya existe. Hermanos, pero díganme ustedes, ¿a poco nosotros podemos perfeccionar el mensaje del Evangelio? Pues no. ¿Podemos crear un nuevo Evangelio? Pues no, hermanos. Innovar, hermanos, implica combinar elementos existentes de manera nueva y creativa, hermanos. Ahora, ¿podemos combinar, hermanos, el Evangelio con ideas humanas, con sabiduría humana? Pues no, no, hermanos. Es por eso, hermanos, que el Evangelio que anunciamos cada uno de nosotros, hermanos, debe de ser conforme a lo que tenemos revelados en las Santas Escrituras. El apóstol Pablo lo dijo, hermanos. Yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio que nosotros hemos recibido, amados hermanos, viene de Jesucristo. Y el Evangelio que debemos de predicar es el que viene de Jesús, hermanos, en sus Santas Escrituras. Ya hemos estudiado algunos ejemplos, hermanos, de los que predicaron el Evangelio, hermanos. ¿Sí? En estos ejemplos que hemos visto, hermanos, pues ya, ya hemos visto eh, el Evangelio que se predicó allá en Jerusalén, hermanos, por primera vez en el día de Pentecostés. Y vimos el punto de quién es Jesús, vimos el punto de lo que Jesús hizo por nosotros, y vimos, hermanos, qué es lo que debemos hacer nosotros para ser salvos. Que debemos de oír el mensaje del Evangelio, debemos de creer en el mensaje del Evangelio, debemos cambiar nuestra manera de vivir a través del arrepentimiento, debemos de confesar a Jesús como Señor y Cristo, y debemos de bautizarnos en obediencia al Evangelio de Cristo. También, hermanos, ya hemos visto, ¿verdad? Eh, la predicación del Evangelio según las Santas Escrituras. Que el Evangelio tiene prioridad, hermanos. El Evangelio es un mensaje específico. ¿Cómo, hermanos, debemos de aplicar el bautismo y a quién sí, a quién no? Y esto es algo importante que debemos de considerar, hermanos. Eh, en lo que hemos visto, hermanos, acerca del Evangelio que anunciamos, este Evangelio, hermanos, no debe de estar adornado por las ideas humanas, hermanos. Tiene que estar únicamente, hermanos, especificado por las Santas Escrituras. Hoy día, hermanos, tenemos mucha oposición, hermanos. Mucha oposición porque algunos no están de acuerdo, hermanos, en que se les predique el mensaje del Evangelio o se le dé esto del Evangelio a una persona y la persona tome la decisión de bautizarse. Llegamos a una iglesia, bueno, más bien nos invitaron, no llegamos, nos invitaron a una iglesia, hermanos, del Señor, allá en la Ciudad de México, hermanos. Y, y fuimos. Y uno de nuestros hermanos que viajan conmigo, que precisamente de ahí también, de la Ciudad de México, pero de otra congregación, un hermanito muy activo, siempre anda conmigo. Bueno, a veces no viaja conmigo porque tiene otro viaje, tiene otro viaje más para evangelizar, pero es un gran evangelista, mi hermanito. Y en esa ocasión, hermanos, allá, él fue el que llevó primero a un matrimonio, hermanos, a bautizar. Salimos a las calles y él trajo a ese matrimonio. Pero cuando lo llevó ahí, hermanos, ahí estaba yo, ya habíamos regresado nosotros, ya después de mediodía, ya para la comida. Pero él llegó con ese matrimonio para bautizarlos. Y los hermanos de ahí, hermanos, los locales, los varones de ahí no estuvieron de acuerdo. Comenzaron a decir, no, pero ¿cómo es que se va a bautizar si nunca nos ha visitado aquí? ¿Cómo se va a bautizar si ni siquiera lo conocemos? Y comenzaron, hermanos, a hacer cuestionamiento, hermanos, de que si no sabía nada de la Biblia, o sea, que había que prepararlos primero para bautizarlos. Y la cosa, hermanos, de que el hermano
el evangelista, hermano, pues se decepcionó y me dijo, y bueno, como él vivía en ahí mismo en Ciudad de México, me dijo, hermano, yo creo que me voy, pues, ¿qué claro tiene salir a predicar, ¿verdad? Llevar la palabra a la gente? Si la gente quiere obedecer el evangelio y aquí no quieren bautizarlos, pues ¿cómo? Me dijo, yo mejor me voy. Y yo le dije al hermano, le digo, no, pues no te vayas, hermano, espérate, vamos a aclarar este asunto. Y pues sí, hermano, nos pusimos a ver qué dice la escritura, hermanos. Nos pusimos a ver qué dice la escritura. Y fue así, hermanos, como ellos accedieron. Fue así como ellos accedieron. Pero estamos acostumbrados, hermanos, a anunciar el Evangelio de una forma distinta a la que tenemos, hermanos, en la Santa Escritura. Hay hermanos que dicen, no, yo no lo bautizo hasta no estar seguro de que se han arrepentido. Fíjense. Un hermano me comentó a mí también de que él antes de bautizarlo mejor los preparaba bien para asegurarse de que se quedaran. Porque me decía el hermano, es que siento que si lo bautizamos así nomás, pues no duran, se van. Pues yo al hermano lo conozco hace algunos años y yo le pregunté, hermano, y todos los que tú preparas, así como dices tú que los preparas bien, ninguno se va cuando los bautizas. Mi hermano me dijo, no, pues sí, pues ya, algunos sí se van. ¿Ves? O sea, el hecho de que tú digas que lo preparas bien para que no se vayan, no es garantía de que se queden. Tampoco si le predicas el evangelio, hermanos, y los bautizas con un solo estudio, tampoco es garantía de que se vayan. Así como algunos se van, algunos se quedan, ya sea que los prepares bien, como dice por ahí, o nomás les des un estudio para que conozcan quién es Jesús, qué hizo Jesús y qué es lo que Jesús pide para nosotros. Acordemos o recordemos, hermanos, del ejemplo de los que predicaron el Evangelio el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, hermanos, oyeron el Evangelio. El mismo día de Pentecostés creyeron el Evangelio. El mismo día de Pentecostés se arrepintieron. El mismo día de Pentecostés confesaron. El mismo día de Pentecostés se bautizaron como 3,000. El mismo día, hermanos. Acuérdense del carcelero de Filipos en Hechos 16, de 25 al 33. Ahí no es el mismo día, ahí es la misma noche. La misma noche, hermanos, oyó el evangelio el carcelero. La misma noche, hermanos, creyó. La misma noche se arrepintió. La misma noche confesó y la misma noche se bautizó. Ese es el evangelio anunciado por Pablo. El evangelio anunciado por ellos, los hermanos, en el libro de los Hechos. Y debe ser el mismo evangelio anunciado por nosotros. El mismo evangelio anunciado por mí. Debe ser el mismo evangelio anunciado por ti. Por eso, hermanos, no debe de ser el evangelio anunciado según los mandamientos del hombre, hermano. No debe ser el evangelio anunciado según el gusto del hombre, lo que al hombre le gusta, no, hermanos. Tampoco debe ser el evangelio anunciado según nuestros ideales, hermanos. El evangelio anunciado por ti, el evangelio anunciado por mí, debe de ser conforme a lo que tenemos revelado en las Santas Escrituras, hermanos. Sí, hermanos. Y esto es algo que muchos quizás no estarán de acuerdo, hermanos, pero como me decía alguien, pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, la Santa Escritura, hermanos, que tenemos no es para ponernos de acuerdo con la Santa Escritura, hermanos. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer la Santa Escritura, no ponernos de acuerdo con ella. Dios no nos dejó su palabra para que nos pongamos de acuerdo con Él. Dios nos dejó su palabra para que lo creamos y lo obedezcamos, amados hermanos. Por eso pregúntate, hermano, pregúntate, hermana, ¿cómo es el Evangelio anunciado por ti? ¿Cómo es? ¿Es por la revelación que tenemos en las Santas Escrituras? ¿O es según las costumbres del hombre, según el gusto del hombre, según los ideales del hombre? Pregúntate, hermano, pregúntate, hermana, ¿cómo es el Evangelio anunciado por ti?
Pablo nos mostró, hermanos, cómo es el evangelio anunciado por él. Él lo dijo personalmente, el evangelio anunciado por mí. Ahora, ¿cómo es el evangelio anunciado por ti? Considera, hermanos, cómo has venido trabajando, cómo has venido predicando. Si hay algo, hermano, hermana, que no esté conforme a lo revelado por Jesucristo en la Santa Escritura, hay que corregirlo, hermanos. Estamos a tiempo todavía de corregir lo que no está conforme a la revelación de Jesucristo. Estamos a tiempo, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, yo pues tengo aproximadamente como 35 años, 34, 35 años, vengo predicando, pero apenas, hermanos, como hace unos, no sé, 16, entre 16 y 18 años, apenas, hermanos, comencé a predicar, hermanos, el Evangelio conforme al revelado por Jesucristo. Porque los años anteriores, hermanos, pues salía solamente a debatir doctrina con la gente, salía, hermanos, a levantar solamente contactos, prospectos para estudios posteriores, y a llevar una lista, hermanos, de, de estudios bíblicos. El mensaje del Evangelio, pues lo hacía yo en pedacitos, hermanos. Un día le enseñaba yo a oír la palabra, otro día el creer el Evangelio, el otro día, hermanos, arrepentirse, otro día confesar y otro día bautizarse. Y hablo de días, pero estos días no eran consecutivos, hermanos. Es un día a la semana. Así que una semana el estudio del oír, otra semana del creer, otra semana del arrepentirse, otra semana de confesar y otra semana de bautizarse. Es decir, más de un mes para poderle dar el mensaje, el mensaje del Evangelio. ¿Quién nos enseñó esa forma, hermanos, de trabajar? ¿De qué cristiano o de qué apóstol aprendimos eso, hermanos? No existe. No existe esa forma, hermanos, en la Santa Escritura. Y la pregunta es, ¿quién nos enseñó eso? Yo no me acuerdo, hermanos. La verdad, no me acuerdo. Y como alguien dijo, no me acuerdo ni me quiero acordar quién me enseñó eso. Lo que importa ahora, hermanos, es lo que nos enseña las Santas Escrituras, hermanos. Eso es lo que importa ahora. La revelación de Jesucristo. Eso es lo que importa, hermanos. Porque lamentablemente, hermanos, la forma en que hemos venido anunciando el Evangelio no es la forma en que la anunció el apóstol Pablo. La forma en que muchos de nosotros venimos anunciando el Evangelio no es la forma o la manera en que lo anunció el apóstol Pedro. No es la forma en que lo anunció Felipe. No es la forma en que lo anunció Pablo y Silas. No es la forma. Entonces, vamos a buscar la forma revelada por Jesucristo, hermanos, en las Santas Escrituras. Y de esa manera, hermanos, es que vamos a estar seguros que el Evangelio que anunciamos ahora es el Evangelio conforme a la revelación de Jesucristo, hermanos. Bueno, aquí tenemos, a ver, vamos a saludar. Bueno, hermana Meli, gracias, hermana, por compartir los textos bíblicos. Hermana Eduarda Tzian, gracias, hermana, por conectarse. A ver, por aquí se me brincó su mensaje, hermanita. Dice, Dios me lo bendiga, hermanos. Saludos a todos los conectados. Amén, hermanita Eduarda. Aquí tenemos también a Marco Chico. Dios los bendiga. Dice, Dios guarde su santo amor. Bendición en Cristo por la obra del Señor en sus localidades. Amén, momento Marquito. Hermano Gilberto Martín Porras dice, volvamos a rudimentos que los apóstoles nos dejaron en las Escrituras. Dios los bendiga. Saludos. Dice hermano Orlando y la audiencia. Amén, hermano Gilberto. Dios los bendiga, hermano. Bendición, hermano. Hermano Sergio Madrid dice, aman, hermano, tenemos un patrón bíblico. No hay que aumentar ni quitar una sola tilde ni la palabra del Señor. Amén, hermanito, correcto. Exactamente, hermanos. Eso es lo que tenemos que estar seguros. Y Rolando Zapata dice, buen día, mi hermano Orlando. Saludos y bendiciones para todos mis hermanos. Abrazos fraternal. Amén, hermano Rolando. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, hermanos. Qué bueno que se han conectado y pues esperamos que estas clases, hermanos,
No es para crear polémicas, hermanos, ni contiendas, ¿verdad? Estos estudios, hermanos, tienen un propósito definido, hermanos. El propósito definido es crear conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio, salir a predicar el Evangelio, hermanos. Pero si lo vamos a hacer, vamos a probar de hacerlo, hermanos, conforme a la palabra de Dios, conforme a la revelación de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en Galatas 1, 11 y 12. ¿Sí? Así que pues vamos a dejar aquí nuestra clase, hermanos. Dios los bendiga. Esperamos en Dios de que este ministerio de pasión por las almas sea de bendición para todos ustedes y para toda nuestra audiencia y para todos aquellos que estos videos que estamos dejando, hermanos, o subiendo en mi canal de Creyéndole a la Biblia, pues pueda alcanzar muchos hermanos más, muchas almas más, para crear conciencia de la predicación y pues para algunos crear conciencia para la obediencia, hermanos, al Evangelio. Hermanita Esther dice, gracias hermano Orlando por compartir la palabra de Dios, Dios se siga bendiciendo. Amén, hermanita Esther. Igualmente, mi hermana Esther, Dios la bendiga, gracias por estar con nosotros y pues esperamos a Dios, hermanos, de que mañana, en punto de las 6 de la mañana, mañana miércoles, pues también estemos, hermanos, conectados, aprendiendo más y más de la palabra del Señor en cuanto al tema del Evangelio, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor Dios Padre eterno, te damos gracias en esta maravillosa mañana, Señor, por la oportunidad que nos has dado de compartir este estudio, Señor, para analizar el Evangelio que estamos anunciando, Padre. Gracias porque hemos analizado el Evangelio anunciado por tus siervos en la revelación que tenemos de tu santa palabra, pero también a veces es importante, Señor, analizar nuestras vidas en el Evangelio que estamos anunciando hoy día, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque sabemos que en muchas ocasiones nos hemos equivocado y pues a menos que nos detengamos en ver tu palabra es que podemos ver en qué estamos fallando, Señor. Y pues, como dice tu palabra, que tu palabra es útil para corregir, queremos corregir, Señor Santo, lo que tengamos que corregir, Padre. Pero ayúdanos como tus siervos para poder reconocer, Padre, en qué estamos faltando y de esa manera corregir las cosas, Señor, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Por eso, Dios, perdónanos porque reconocemos nuestras limitaciones, Padre. Reconocemos que no lo sabemos todo. Reconocemos que nos falta mucho por aprender, Señor, y seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Por eso te pedimos que nos ayudes en estas clases, en estos estudios, para que sea de bendición y provecho para todos tus siervos, para todas tus siervas, que queremos cumplir el mandamiento, Señor, de ir y predicar el Evangelio. Por eso, Dios, permite que este programa del ministerio Pasión por las Almas Perdidas, Señor, sea de gran bendición, Padre, y sea fructífero para todo tu pueblo. Ayúdanos, Dios eterno, porque sin tu ayuda, Señor, nada podemos hacer. Bendice pues a todos tus hijos, a todas tus hijas, para que todos y cada uno de nosotros, oh Dios, glorifiquemos tu nombre trayendo muchos frutos y de esa manera tu nombre sea glorificado. Te pedimos todo esto, Padre, humildemente, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues un abrazo, hermanos. Dios bendiga a todos. Hermano Mario Holguín dice, Dios les bendiga grandemente. Igualmente, hermano Mario. Hermano Josué dice, gracias, hermano Orlando. Saludos y Dios les bendiga. Amén, hermano Josué. Dios les bendiga, hermanito. Pues un abrazo para todos y que disfruten los días frescos que vienen, hermanos. Un abrazo para todos. La paz de Dios sea con todos los santos.